por estar conectados con nosotros a este segundo servicio. ¿Cómo te encontrás, Kike? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Esperamos que usted también se pueda encontrar bien en este momento. Antes de iniciar, ¿verdad? Me gustaría que pudiéramos ir a nuestra Biblia y que buscáramos un versículo que aparece en Salmos, capítulo 100, y vamos a leer el versículo 4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ojalá, hermanos, que podamos estar en este servicio con la actitud correcta, con los deseos correctos, con todas las cosas que son necesarias para que podamos disfrutar de esta comunión y el momento de poder aprender de su palabra. Póngase cómodos, hermanos, y disfrutemos de este tiempo. No prospera el arma forjada
esta bonita mañana. Tenemos la bendición, Señor, de poder ver tu victoria. Te hemos visto, Señor, hacer tantos milagros en estos días, tantos milagros en estos años pasados. Y por eso, Señor, cantamos esta mañana, porque te hemos visto teniendo la victoria, Señor. Y sabemos que más adelante también nosotros, Señor, junto contigo también tenemos esa victoria, Señor, porque tú ya venciste. Y por eso, Señor, hoy estamos confiados y tenemos la fe de que tenemos la victoria, Señor. No importa la situación que nos está rodeando ahorita, tenemos la victoria contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para adorarte, Señor, poder tener este tiempo de llegar a tu presencia, Señor, y decir que no hay nadie, Señor, que pelea como tú, que no hay nadie que ama como tú, que no hay nadie, Señor, que se compara contigo. Estamos aquí, Señor, por ti, para alabarte, Señor. Ayúdanos a poder quitar cualquier cosa de nuestra mente y que disfrutamos, Señor, de adorarte, de crecer escuchando tu palabra y de compartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, vamos a quedar con el tiempo de dar, tiempo de diezmos, ofrendas y misiones, un tiempo para estar con la actitud correcta en oración. Y antes de eso quiero invitarlos a que puedan ir conmigo al libro de Lucas,
capítulo 12, del versículo 15 al 21, dice así: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Recuerda, hermano, la importancia de que nosotros podamos compartir de nuestros frutos, de que nosotros podamos compartir de lo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios nosotros tenemos, gracias a Dios nosotros producimos, gracias a Dios hay abundancia en nuestros hogares. Posiblemente puede ser que no, pero lo importante aquí es que nosotros podamos compartir en este tiempo con nuestra iglesia, no hacer tesoro ni granero aquí en la tierra, sino poder hacer tesoro en el cielo. Recuerde también lo que dice más adelante Jesús: donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿En dónde está su tesoro, hermano? ¿En dónde está, verdad, su confianza? ¿En dónde está su fidelidad? Ojalá que podamos, verdad, no ser como este hombre que acaparó, hizo grandes sus graneros, pero no pensó en hacerse rico para con Dios. Así que le quiero invitar a que podamos orar. Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor, tener. Gracias, Dios, porque usted es fiel, Señor, y no nos ha dejado hasta ahora. Le queremos dar gracias, Señor, por cada una de las personas, Dios, que están dando. No importa la manera en la que lo están haciendo, Señor, lo están haciendo, Padre, con la intención de poder ayudar, con la intención de poder compartir con nuestra iglesia, Señor. En esta situación que estamos pasando, un poco difícil, Señor, le queremos pedir de que sea usted bendiciendo siempre a cada hermano que da de corazón, a cada hermano que da con alegría, a cada hermano que lo da con intenciones correctas, con integridad, Señor. Que pueda usted, Señor, bendecir su familia, bendecir sus graneros, Dios, que pueda Dios darle abundancia, Señor, no solamente aquí en la tierra, Señor, porque lo que está aquí es temporal, sino también en el cielo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de hacer tesoro en el cielo y que podamos, Dios, contar con eso para poder demostrar nuestra fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Shine.
Dios les bendiga en esta preciosa tarde una vez más. Gracias por estar fielmente en sintonía en esta tarde. Gracias por tener ese tiempo para dedicarlo completamente al Señor. Hermanos, estamos en la última lección de los 12. Han sido lecciones extraordinarias, por lo menos a mí me ha fascinado cada uno de los discípulos y sus diferentes personalidades, su carácter, su ambición de cada uno de ellos, algo extraordinario en la vida de cada uno. Ojalá que usted haya podido identificar su vida a través de cada uno de ellos. Ojalá que usted haya pensado, yo soy como Jacobo, hijo de Alfeo. Ojalá que usted haya dicho, yo soy como Pedro. Yo soy como Andrés, yo soy como Simón el celote, yo soy como Mateo el publicano. Ojalá que usted haya podido ver algunos rasgos que posiblemente usted tiene y que no se había dado cuenta. Hoy vamos a hablar acerca del último personaje, un poco triste, decepcionante de hablar de este personaje, pero necesitamos hablar y entender en relación a él. El último de la lista de los discípulos, y así lo pone cada uno de los evangelios, lo ponen como el último. En Mateo capítulo 10, el versículo número 4, dice así, Mateo capítulo 10, versículo número 4, dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. El último de la lista. Estos primeros 11 hombres realmente fueron la clave para el resto de la historia humana, hermanos, porque si ellos hubieran fracasado, no habría otra generación que se hubiese podido levantar. No hubiera otra generación. Y no estaríamos aquí hoy. Somos un testimonio viviente del éxito de los 11 hombres que se agarraron los pantalones y se pusieron sobre la brecha. Lo hicieron bajo la energía del Espíritu de Dios. Lo lograron. Cumplieron con aquello que Cristo les había pedido que hicieran. Edificaron su iglesia. Fueron un grupo sorprendente y unido. Pero uno de ellos sobresale en contraste de los otros. Él está aislado. Él está solo. Él es solitario. Su nombre es Judas Iscariote. Él es un fracaso horrendo, colosal. Él es un clímax del desastre. Él es un hombre, el hombre más vil e impío que la Biblia presenta. Y Él es el cual vamos a estudiar en esta tarde. Él es de quien nosotros podemos aprender acerca de su vida. Él está enlistado al final, como lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 4. Él siempre está al final de la lista y con un comentario acerca de su traición, porque eso fue lo que le identificó y lo será por toda la historia. Por eso cuando tú puedes escuchar, recuerdo en una ocasión cuando estaba estudiando en primaria, hace muchos años, recuerdo de que el hombre que cuidaba el portón del colegio, yo nunca le sabía el nombre. Yo solamente lo saludaba y él simplemente se reía y me saludaba. En cierta ocasión, uno de los tantos años en el cual estudié en primaria, resulta de que yo me acerqué a él para platicar con él. Y le dije, ¿y cómo se llama usted? Le digo yo. Y él me dijo, me llamo Judas. Lo primero que se vino a mi mente fue traición, traidor. Eso fue, yo lo quedé viendo asustado y él me quedó viendo como asustado y me dijo, ¿y por qué me queda viendo así? Yo le dije, no, por nada. Porque a mí, desde pequeño, aunque yo nací en una familia católica, en mi familia siempre en Semana Santa, las tradiciones y todo eso, y se hablaba acerca de esos temas. Y cuando yo aprendí acerca de Judas y todo lo que había hecho, eso se quedó grabado en mi mente siendo muy pequeño. Y cuando yo escuché a este señor, que era el que cuidaba el portón en el colegio, que me dijo Judas, inmediatamente se me vino a la mente la traición. Judas era un nombre muy común en los tiempos de Jesús. Era un nombre muy común. De hecho,
como expliqué en la mañana, significa Jehová guía. ¿Y quién no le querría poner a su hijo que Jehová lo guía? Pero lamentablemente quien estaba guiando a Judas Iscariote no era Dios, sino era Satanás en vivo. Hermanos, la historia oscura de Judas es una mancha en la página de la historia humana, aunque hay muchos que conocemos. Hay mucho misterio y oscuridad que rodea a Judas, que quizás nunca conoceremos. Sí, su nombre se convirtió en un sinónimo, de traición. Su nombre es tan menospreciado que no es usado en la sociedad humana. Aunque significa algo hermoso, hermanos, hay 40 versículos en el Nuevo Testamento en los que hay una referencia a la traición de nuestro Señor. Y en cada uno de ellos está la implicación del pecado que este hombre cometió. Está ahí marcado. Hermanos, su nombre es derivado de Judá, de la tribu de Israel. Judá significa Jehová guía, lo que indica que cuando él nació, que sus padres anhelaban que su hijo, fuese un adorador genuino del Dios verdadero. Sí, el segundo nombre, el cual se menciona en las Escrituras, Iscariote, se refiere a la región de donde él provenía, que significa hombres de Keriot. Eso significa hombres de Keriot, un pueblo humilde en el sur de Judea. Algo muy importante, los 11 discípulos pertenecían a la región de Galilea. Solamente Judas pertenecía al sur de Judea. En esa pequeña región con el nombre Keriot, que era un pueblo humilde. Por eso cuando lo llaman Judas Iscariote, lo están llamando el hombre de Keriot. El hombre de Keriot, el hombre de la ciudad de Keriot. Ahora, estos hombres de Keriot miraban por encima del hombro, a pesar de que era una ciudad humilde, para ellos los galileos no eran muy relevantes. Y ellos se sentían como mayores, como muy orgullosos. Se sentían los superiores a los galileos. Pero algo muy interesante que nosotros podemos aprender es que los 11 discípulos que ya hemos estudiado eran exclusivamente de Galilea. Pero Judas era el único que pertenecía al sur de Judea. Es interesante notar que cuando Jesús predijo que uno de los 12 lo entregaría a traición pública, ninguno sospechó de Judas, ninguno. Él era un experto en la hipocresía. Era un experto en la hipocresía. Sin embargo, Jesús sí conocía el corazón desde el principio. Pero Judas era un experto en la hipocresía. ¿Te has preguntado la manera como llamó Jesús a Judas? En la Biblia no hay ningún registro donde Jesús llamó a Judas. La manera en cómo Cristo buscó a Judas no está registrado en la Biblia. Sin embargo, era obvio que Él decidió seguirle voluntariamente. Él decidió seguirle voluntariamente. Cuando Judas escuchó y notó a vista propia el poder de Cristo, seguramente sintió una convicción que el Mesías era el libertador, porque en aquel tiempo y aún dentro de los discípulos habían muchos que estaban esperando la liberación de Israel por la opresión de los romanos. Entonces se esperaba al Mesías como un libertador, como el guerrero que llegaba para destruir y derrocar a los romanos. Algunos discípulos también estaban pensando en eso. Judas Tadeo pensaba en eso. Jacobo, hijo de Alfeo, también pensaba en eso.
Pero este Judas Iscariote, cuando pudo ver el poder de Cristo, seguramente sintió con convicción que el Mesías libertador había llegado para quebrar el yugo político, económico, religioso que Israel mantenía con Roma. Pero Cristo no andaba en busca de dar libertad en esas áreas, sino en las más importantes, en el área del corazón. Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo claramente. Él no dijo: yo vine para dar libertad a los romanos. No, Jesucristo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Para Judas, Jesús era un circo donde la gente pagaba su entrada, escucha bien, para verlo en acción, y él tomaba, sin que nadie notara, parte del dinero acumulado que era para el uso exclusivo de la obra. Era como un circo. Era como una actuación. Y él solamente estaba esperando que llegaran para que le dieran dinero, y parte del dinero él lo ocupaba y lo sustraía, lo robaba, el dinero que era exclusivo para la obra del Señor. La manera en cómo Cristo buscó a Judas no está registrada en la Biblia. Sin embargo, era obvio que él decidió seguirle voluntariamente al ver el poder que Cristo tenía y al ver todo lo que generaba a través de Jesús. Todo. Eso lo motivó. Al ver su poder también pensó: este es el que va a derrocar a los romanos. Tengo que estar aquí con él, porque él es el que viene y trae la victoria para el pueblo. Los planes de Judas no eran los correctos. Judas fue elegido por Dios para llevar a cabo la traición. Judas fue elegido por Dios para llevar a cabo la traición, o él decidió hacerlo voluntariamente. ¿Qué piensa? ¿Escogió Dios a Judas o él decidió hacerlo voluntariamente? Hermanos, por un lado es claro que Judas escogió seguirle. Continuó haciendo aún el mismo papel de hipócrita con Jesús, aún sabiendo que era peligroso andar con él. Ante tanto enemigo que se levantaba contra Jesús, no le importó, porque él sabía que había algo extraordinario que iba a suceder con el Maestro. Pero Dios no escogió a Judas para que Judas pudiese entregar al Mesías. Él siguió voluntariamente al Mesías, porque tenía otros propósitos que él necesitaba cumplir y ver en su vida. Obtener ganancias deshonestas, esperar que el Mesías pudiera derrocar a los romanos, disfrutar de ver el espectáculo del Mesías, porque para él era un espectáculo donde generaba mucha ganancia. Hermanos, ciertamente necesitamos pensar de que Dios no ha diseñado robots para que los robots le obedezcan a lo que Él les manda. No. Desde el huerto de Edén, Dios dio la libertad, el libre albedrío, lo dio para que el hombre pudiese tomar sus propias decisiones. En ningún momento Dios obligó a Judas a seguirle. No, él voluntariamente siguió al Maestro y se involucró dentro del grupo, porque tenía otra visión en relación a lo que él podía obtener por Jesús. Una vez que entró en el grupo de los discípulos, el plan de Dios comenzó
a llevarse a cabo, no porque Dios así quisiese, sino porque Él voluntariamente entró para poder seguir, porque tenía otros objetivos que Él quería alcanzar a través del Mesías. Pero eso era el plan que había estado escrito a través de los profetas. El Salmo capítulo 41, versículo 9, leemos y dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí estaba escrito ya. En el Salmo 55, versículo número 12 al 14, también nos menciona otra de las profecías en relación a la traición de este hombre. En Zacarías capítulo número 11, versículo número 12 y 13, se menciona la traición de Judas. Quedó establecido desde antes de que llegase el Mesías. Y ahora que Él se encuentra dentro del grupo de los discípulos, sin que Jesús le haya obligado a estar, porque Jesús, a quien Él llamaba, si tú recuerdas en Juan capítulo 6, versículo 65, podemos darnos cuenta que en esa narración del Evangelio de Juan, muchos de los discípulos que eran igual como Judas, que eran hipócritas como Judas, seguían al Maestro. Pero cuando Jesús viene y de una manera muy contundente y muy dura y radical le dice: el que no come mi cuerpo y no tome de mi sangre no puede ser mi discípulo, muchos en esa ocasión dieron la espalda y se fueron. Pero Judas no, porque tenía otros fines para él mismo. Él se tuvo que aguantar el hecho de que Jesús haya sido tan duro en ese texto. Pero muchos que eran como Judas le dieron la espalda porque no estaban dispuestos a escuchar a Jesús. Pero aún así Jesús no le obligó a Judas a quedarse después. Cuando Jesús le habló de esa manera, él también podía irse, porque recuerdas que le dice a los discípulos: ¿y qué con ustedes? Váyanse si quieren seguirlos también. Y se lo está diciendo a todos sus discípulos en ese momento. Pero Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y Judas se queda ahí. Parte del plan de nuestro Dios, del hombre que llevaría hasta la muerte por la traición a nuestro Maestro. Escrito en el Salmo, en Zacarías. Hermanos, Dios no ocupa robot. Dios ha dado el libre albedrío al ser humano para tomar sus propias decisiones. Y Judas pudo hacerlo. Judas pudo escapar, pero Judas estaba dentro del plan de Dios. Judas estaba ahí. Pero la avaricia de Judas pudo más. La avaricia de Judas pudo más. Jesús y los discípulos volvieron de Betania, donde poco tiempo antes Lázaro había sido resucitado por Cristo. Todos estaban sentados a la mesa para comer, y Juan describe lo que sucede en ese momento. En el capítulo 12, versículo número 1 al 3. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos,
y la casa se llenó de olor del perfume. En esa ocasión, Judas explota porque había una avaricia en su corazón, había una ambición en su corazón increíble. Tanto así que cuando María derrama el perfume, que era muy costoso de hecho, sobre los pies de Jesús, y con su cabello estaba enjugándolos, Judas explota. Y dice el versículo número 4, versículo 4. Vamos a ir a Juan, capítulo 12, versículo 4. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el avaro, el egoísta, el hipócrita, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él está preocupado por el perfume que por lo que la mujer hizo en actitud de adoración al Mesías. ¿Notó eso? Muy importante. María tuvo un acto impresionante para Jesús. Nadie lo había hecho jamás. Ella adoró a Jesús dándole el artículo de más valor que poseía, un perfume de nardo puro, y lo derramó por completo a sus pies. Pero Judas reacciona. Judas comienza a decir, ese perfume cuesta 300 denarios, maestro. Un denario equivalía al salario de una persona, de un obrero. Ahora, ese frasco de nardo puro costaba 300 denarios, el equivalente a un año de salario de un obrero. Y obviamente, él motivó a otros discípulos porque él se puso como si le interesaba a la gente, si le interesaban los pobres, pero era más el interés personal, la avaricia que él tenía. Y él estaba pensando, ¿qué no haríamos nosotros con 300 denarios? ¿Cómo es posible que tú hayas permitido eso, maestro? No es posible. Y cuando escucha la algarabía de este discípulo, obviamente bañado de hipocresía, los otros discípulos estaban murmurando y diciendo, tienes razón Judas, tienes razón, es algo muy costoso para ser desperdiciado de esa manera. Porque Judas era un levantamasas. Era un hombre hipócrita, avaro, que no se interesaba por las personas. Él no estaba pensando en las personas, él estaba pensando en qué podía obtener o cuánto podía obtener de esos 300 denarios. Ese era Judas. Era la avaricia y por eso no desistía del grupo. Por eso no escapaba del grupo. Judas premeditó el crimen del maestro. El apóstol Juan en su evangelio nos narra a partir del capítulo 13 un largo relato sobre lo que sucedió en el aposento alto, la noche en la que Jesús fue entregado, y pone cara a cara a los dos personajes principales de este hecho, Cristo y Judas Iscariote. Judas, con la plata de la traición ya en su bolsa, se sienta en la mesa, escucha bien, se sienta en la mesa con todos y comienza a actuar como si nada estuviese pasando. Él ya había ido a entregar al Mesías. En la cena que tiene el maestro, la última cena, ya Judas ya tiene el dinero por haber entregado al maestro. Ya. Juan nos dice en el versículo número 2 que Satanás puso en el corazón de Judas la semilla de la traición. Pero fue él, escucha bien hermanos, fue él voluntariamente que mordió el anzuelo de Satanás y cayó. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Pero Juan asegura que hay uno de ellos que ni aun con ese acto está purificado. Al contrario, su grado de contaminación está empeorando cada vez más. Totalmente.
Judas era tan experto en su hipocresía que ni aun Jesús, diciéndole claramente señales de cuál era el traidor, ni aun así se detuvo. Vaya conmigo, vamos al capítulo número 12. Capítulo número 12. Veamos el versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús dando evidencia de lo que sucedería. Judas era tan experto en su hipocresía que ni aun Jesús, diciendo claramente que él era el traidor, Jesús en cierta ocasión le dice: el que le diera el pan mojado, ese me va a entregar. Cristo le dice directamente: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Una y otra vez, estando ahí reunidos con sus discípulos. Hermanos, Judas era un cobarde hipócrita. Judas era un hombre que estaba cubierto de hipocresía. Él buscaba el lugar para poder entregar al Mesías totalmente. Estando en el huerto de Getsemaní, llegó con una legión de soldados romanos y autoridades judías, todos armados como si Cristo fuese un terrorista. En Juan capítulo 18, versículo 3. Judas había escogido una señal que aumentaría su traición. Al que yo besare, ese prendedle. En Mateo capítulo 26, versículo 48. El beso en la cultura judía era símbolo de homenaje, de amor, afecto y ternura. Jesús había sido entregado de la manera más dolorosa por uno de los suyos. El beso significaba amor, afecto y ternura. Aquella noche Judas profanó la Pascua judía, profanó el Cordero de Dios, profanó el lugar favorito de Jesús para orar. Aquella noche Judas cambió todo a la señal de un beso tenebroso. ¿Y cómo terminó? ¿Y cómo terminó? Llegó y entregó sus monedas que había obtenido. Llegó y dejado guiar por todo el dolor que él tenía, se ahorcó. Y no solamente se ahorcó, sino que dice en Hechos capítulo 1, de que cuando él cayó, todas sus entrañas quedaron regadas y esparcidas en el suelo. Hermanos, Judas no fue alguien el cual el Señor obligó a ser parte. Judas decidió entrar en el grupo, pero él tenía otros fines por el cual entró. Él entró porque él miró el poder de Cristo. Él entró porque para él Cristo era un circo donde él podía obtener mucha ganancia. Él entró porque él esperaba de que el Mesías pudiera derrocar al imperio romano de la opresión. Pero no tenía ningún
fin por el cual el Maestro había venido a esta tierra. El Maestro vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Señor, gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de poder conocer a cada uno de estos hombres. Uno siendo el traidor, pero los 11 que fueron fieles y pusieron de cabeza este mundo. Ayúdanos, Dios, a poder analizar cada uno de ellos y poder ver la manera como nosotros también podemos impactar este mundo. Te damos las gracias por habernos permitido terminar esta serie. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.